Eduardo Atencio es venezolano y está en Panamá. Él es licenciado en Educación Mención Integral, magíster en Docencia Superior, especialista en Metodología de la Investigación, postdoctor en Procesos Sintagmáticos de la Ciencia. Eduardo nos trae hoy una ponencia bastante interesante que tiene que ver con las posturas y procesos operativos en escenarios transcomplejos. Tienes la palabra, Eduardo. Gracias, Waleska, gracias, de verdad. Muy agradecido por esa antesala y pues felicitar a todos los compañeros que hasta ahora han presentado tan importantes insumos que nutren, por supuesto, la perspectiva que desde la transcomplejidad hemos venido abordando y entretejiendo como comunidad académica sostenida durante todo un año y que estoy seguro que trascenderemos por mucho tiempo más, ¿no? En esta oportunidad, como bien refería Waleska, mi formación base profesional es en el área de la educación. Soy educador innato por convicción, por amor, y en función de esa profesión es que he orientado mi práctica tanto formativa como investigativa, y buscando nuevos horizontes y nuevas trascendencias, pues he abordado unos estudios relacionados con las posturas y procesos operativos del investigador en escenarios transcomplejos. Hacer investigación relativamente no es nada nuevo para quienes estamos en este mundo académico. Sin embargo, una de las características o de las dudas que más circundan en los ámbitos académicos y no académicos también es cómo hacerlo. Recurrirnos a la literatura, a las posturas, los enfoques teóricos, las visiones fragmentarias o, digamos, parcelas de conocimientos que imponen cada uno de los modelos epistémicos, ha traducido la praxis metodológica a un simple ejercicio repetidor, recirculador de información, donde, por supuesto, el alcance o la bondad que nos ofrece la transcomplejidad pasa desapercibida en procesos ontológicos, nociológicos, epistemológicos que realmente argumentan el accionar del docente en el contexto educativo. Particularmente como docente en el área de epistemología e investigación, soy partidario de que todo este proceso parte en una primera instancia de la postura que el investigador asume frente a la construcción de la realidad y en función de la construcción de esa realidad los elementos que están supeditados en su estilo y lógica de pensamiento, lo que por supuesto daría lugar a la conjugación de múltiples miradas, factores, dimensiones, realidades que posibiliten la reconstrucción del significado en atención a la vivencia y experiencia del investigador. En ese sentido, esta ponencia que plantea, o producto de todo un ejercicio postdoctoral, plantea cuál es esa postura y esos procesos operativos del investigador en escenarios tan complejos emergentes. Sabemos que hablar de investigación transcompleja inmediatamente nos invita a delastrarnos de la precisión o la estructura sistemática que induce un método determinado. Pero sí es propicio originar algunos indicios o algunos ejes medulares que conduzcan al investigador a trazar una ruta epistémica en función a su cartografía mental y que esa cartografía permita el delineado de un proceso operativo que, con criterios de cientificidad, permitan esa complementariedad, integración, todo lo que tiene que ver con la articulación de las múltiples disciplinas a favor de la comprensión de un fenómeno o su transformación, explicación o lo que se quiera lograr, en el contexto del ejercicio de la investigación. Entonces, lo primero que esto me trae a colación o trae a colación en esta ocasión es repensar la formación del docente en investigación, donde por supuesto sabemos que culturalmente este proceso se ha supeditado a darle mayor relevancia a la formación académica deslindada del quehacer científico. Esto pone de antesala el predominio de los principales modelos epistémicos, de las principales visiones o posturas filosóficas, donde el monismo metódico, donde lo cualitativo versus lo cuantitativo es lo que debe predominar. Es decir, esa visión fragmentaria del conocimiento que niega la posibilidad de reencuentro, de reconstrucción, del surgimiento de una nueva comprensión intertrans y multidisciplinaria a favor realmente de la ciencia emergente. Esa cultura invita entonces a delinear una nueva identidad epistémica, una identidad epistémica que se configure a partir del reconocimiento de los estilos y lógica de pensamiento para la producción del conocimiento científico. Pues ayer lo refería la doctora Mesa y uno de
digamos, ponentes magistrales, lo que para mí es verdad para otro no habría de serlo, lo que para mí es bonito para otro no habría de serlo. Es decir, hay un carácter de subjetividad que parte de la percepción y la interpretación del investigador frente a la construcción de ese fenómeno, de ese objeto que ha determinado abordar, pero que por supuesto necesita ser digamos, delineado, debe ser configurado a razón de cómo yo pienso, cómo asumo la realidad, cómo intervengo en ella, cómo la comprendo, cómo la transformo, y de esta manera poder traducir entonces el significado que yo le otorgo a ese discurso y que el discurso no quede en simplemente términos rimbombantes, que al final termino desconociendo el significado en su gran mayoría de lo que quiere decir, o quizás la comunidad científica o el contexto al cual se dirige ese discurso no encuentra esa cabida o ese engranaje porque simplemente es nombre y no tiene esa esencia en cuanto a forma, en cuanto a fondo que debiese tener el discurso académico como tal. Y ello también invita desde la formación docente a considerar estrategias que permitan o que propicien la retroacción a partir de la integración de la teoría y la práctica como un continuum, como una relación dialógica concomitante, permanente, para la comprensión, esa explicación o transformación a la cual hacía mención anteriormente. Ello, y parte de mis publicaciones en la parte de competencia investigativa, pues nos han como que encajonado, como que estructurado a que el investigador parte del proceso de observación, después del proceso de observación se plantea sus hipótesis, se va al terreno, recopila la información, contrasta hipótesis, genera resultados. Es decir, nos han impuesto una lógica lineal que desde algunos modelos epistémicos brindan respuestas según la naturaleza ontológica de algún fenómeno, algún evento que se quiera estudiar y que sea de alguna otra manera correspondiente a esa naturaleza del paradigma o del modelo que se esté asumiendo, pero el llamado está a trascender. El llamado desde la transcomplejidad nos invita inmediatamente a trascender, a transgredir esas rutas que se nos ha impuesto desde la academia, donde el saber pedagógico, en este caso en el contexto de la educación, es el que ha reinado y el que ha predominado, dando la espalda a otras posibilidades que pueden nutrir desde la esencia del discurso a la construcción de una realidad que realmente tributa a un nuevo acontecer, como lo pudiésemos llamar, a una nueva posibilidad emergente, a una nueva realidad que encuentra sentido desde múltiples canales, múltiples procesos, múltiples actores incluso, porque de eso se trata la complejidad, un trabajo sostenido desde la colaboración, desde el trabajo en equipo y desde el diálogo permanente. Entonces, esas competencias implican un actuar complejo que van más allá de los procesos lógicos del pensamiento y que, por supuesto, buscan potenciar el dominio metodológico, pero lo metodológico en el plano instrumental, supeditado a un escenario ontoepistemológico que dé argumento, razón y lógica de un proceso de producción y legitimación del conocimiento que se está generando, porque entonces, si no, ¿qué sería conocimiento científico y qué no sería conocimiento científico? Evocó entonces el planteamiento de Descartes en cuanto a la demarcación de la ciencia. En ese sentido, un poco relacionado con la realidad pedagógica, también me invita en este caso a contemplar un proceso de innovación curricular. Mientras el currículo siga siendo normativo, siga siendo estático, centrado en contenido, seguiremos formando investigadores en el seno de las instituciones universitarias, educación media, todos los niveles educativos, simplemente para dar respuesta al currículo como documento orientador y de organización de saberes culturales. Pero esa innovación curricular debe dar apertura desde un pensamiento flexible, desde un pensamiento, por supuesto, centrado en esa emergencia de esa nueva realidad que estamos buscando y que nos aproxime, por supuesto, lo vamos a ver más adelante, a lo que son las macrocompetencias del investigador. Es realmente asumir esa innovación curricular con la introducción de esos cambios, con la experimentación de esas nuevas realidades que se asumen como un escenario para la sistematización de experiencias de prácticas emergentes en el aula de clase. Relativamente en el contexto de las innovaciones educativas, es el aula de clase el laboratorio vivencial donde realmente se ponen de manifiesto las múltiples realidades que encuentran lugar a partir de la interacción dialógica, constante y concomitante entre los actores que hacen vida en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, es redimensionar la mirada de arriba hacia abajo y comenzar de la base hacia arriba para sistematizar una práctica pedagógica
que permita entonces configurar un nuevo discurso, una nueva realidad y de esta manera ir produciendo conocimientos en función a un contexto o a un elemento, perdón, una premisa llamada pertinencia del conocimiento, es decir, atender los problemas reales del contexto del etos para yo poder entonces incursionar en ese etos, comprender el modo de vida, de comprensión, de interacción y de esta manera dar lugar a la nueva posibilidad del conocimiento que complementariamente con el conocimiento pedagógico y otros tipos de saberes permite entonces ampliar ese espectro epistémico que configura la realidad educativa, en este caso desde las teorías pedagógicas, psicológicas, sociológicas, antropológicas y un sinfín de disciplinas que argumentan el hecho de la educación a nuestro día. Esto no es nada nuevo, siempre lo hemos sabido. Lo que pasa es que desde el plano práctico e instrumental, muy difícilmente logramos visionar cómo lograr la integración, cómo desarrollar un pensamiento desde la perspectiva compleja o desde la complejidad que nos plantea Morin, como bien lo refirió anteriormente Alfredo Gilma, desde su postura o de su producción, donde realmente las capacidades relacionales y estructurales de las entidades que configuran un hecho encuentran un alto sentido cuando realmente se da una retroacción, una retroalimentación entre su propia esencia. Entonces, el cómo hacerlo nos invita a nosotros como investigadores repensar en primera instancia cuál es el desafío en el desarrollo de la investigación para superar la visión fragmentaria de la realidad y entrar entonces o incursionar entonces en la denominada pluralidad metodológica, pero que esa pluralidad metodológica trascienda simplemente la perspectiva de una mixtura a nivel de métodos, técnicas y procedimientos de investigación en un plano operativo de hacer ciencia o de hacer o de producir conocimiento. Es decir, es cómo integrar todo este proceso en un núcleo sintagmático, en un eje central, en un proceso que contenga ese ADN de toda la orientación ontoepistemológica y nociológica del proceso, a razón de que la producción del conocimiento que se vaya a generar tenga correspondencia y validez en el marco epistémico que yo he asumido como investigador. Pero ¿cómo hacerlo? Seguimos preguntándonos, ¿no? Y allí tiene la libertad el investigador. El hecho de tener libertad el investigador no quiere decir de que las lógicas que vayan a confluir en el proceso de investigación no sean, en este caso, conciliables, que es a lo que muchos apuestan, de que un paradigma no puede estar con el otro, de que si esta técnica va, aquella técnica tampoco puede estar. Pues no, desde la transcomplejidad asumimos un escenario donde puede suceder lo imposible, un escenario de encuentros, de desencuentros para deconstruir, para reconstruir y de esta manera encontrar nuevos significados y nuevas realidades que pueden permutar en escenarios totalmente trascendentales, hablando de trascendencia, en contexto de tiempo y espacio. Es por ello que la transcomplejidad, desde su marco ontológico, desde su marco transepistemológico, transparadigmático, transfilosófico y todas las posturas y propuestas que se han venido generando a lo largo de su creación, pues la asumo desde mi producción como discurso y práctica. Un discurso, por supuesto, que fundamenta una propuesta, una nueva visión de ciencia, una ciencia emergente, pero a la vez que implica un orden práctico para poder llegar a la producción de ese conocimiento en función al planteamiento teórico que argumenta esta postura. Es por ello que en primera instancia la concepción de la transcomplejidad como discurso y práctica asume que el conocimiento es producto emergente de la construcción multidimensional de la realidad, donde se intersectan diversas miradas, disciplinas, actores, modelos, métodos, fuentes y toda una amalgama de posibilidades, como bien refería anteriormente. Y desde esa concepción de producción del conocimiento, la investigación se concibe como un proceso sistemático orientado a la producción del conocimiento con base a la complementariedad, integración y recursividad de métodos, enfoques, técnicas, procedimientos inherentes a un paradigma epistemológico en particular. Es decir, que trascendemos simplemente la mixtura y la complementariedad entre lo cuantitativo y lo cualitativo, trascendemos esa implementación de métodos y técnicas y procedimientos específicos de un paradigma en particular o un nivel de investigación que se quiera abordar y por supuesto que entonces se da lugar a un discurso que epistemológicamente realmente argumenta la configuración de múltiples factores que al entretejerse consolidan una red de conocimiento, consolidan una red de saberes y que esos saberes y conocimientos argumentan el campo disciplinar que se está abordando desde múltiples miradas, no linealmente desde la educación como hecho sociocultural. Otro aspecto muy importante de la transcomplejidad es el hecho de la transdisciplina.
es la transgresión de la intencionalidad del canal unilateral y entrar a la multilateralidad de la producción del conocimiento. Y esta base argumenta la bifurcación de nuevas realidades, donde el horizonte del conocimiento se extralimita en función del pensamiento del investigador. Es decir, para mí lo que es lo máximo, para otro puede ser el comienzo, ¿no? Y lo que para mí es una realidad predeterminada o dada, para el otro ya esa realidad es nueva o deja de ser nueva en la medida que le incorpora nuevos elementos. Y por supuesto que ese pensamiento del investigador le va a conducir a seguir entretejiendo saberes en la búsqueda desde la heurística y la innovación a favor de configurar aportes que realmente permitan condensar toda una amalgama de producción de conocimiento generada a un cierto tiempo, como lo decía la doctora ayer, la doctora Mesa, en línea diacrónica y asincrónica, una conjugación, desde un fundamento científico consolidado, desde un fenómeno inacabado, desde un proceso que encuentra realmente profundidad en la medida que yo lo sigo relacionando y lo sigo enfrentando a nuevas lógicas de pensamientos y posibilidades de comprensión del mundo. Esas propiedades que implica la concepción de la transcomplejidad, la investigación y la transdisciplinaridad, se afianza en primera instancia la no linealidad, la flexibilidad y la realidad como un fenómeno inacabado. Y hablábamos ayer entre lo que es la realidad y la ficción, ¿no? Entonces, allí encontramos un continuum inacabado que no termina de ser modelado, no termina de ser perfeccionado, sino que está en constante reformulación, en constante reinvención para poder brindar o otorgar respuestas oportunas a problemáticas que se nos viven frecuentando desde lo cotidiano hasta lo académico, profesional y laboral. Otra propiedad de esta postura es que es estructural y funcionalmente se condensa en un sistema dialógico abierto. Acá el sistema, como sistema, tiene una entrada, un proceso, hay una interacción entre los elementos, hay una salida, pero ese sistema es abierto, hay apertura y dinamismo entre todos los componentes para poder entonces configurar esa ruta epistémica en atención a lo que se quiere. La incertidumbre y el caos generan posibilidades de nuevas construcciones y reconstrucciones relacionales. De allí parte todo lo refería Alfredo. Teoría del caos, teoría del sistema, todas las teorías, la teoría de fractales que argumentan esta visión. Por supuesto, en educación implica la configuración del hecho pedagógico con base a los aportes de las diversas disciplinas a favor de la comprensión transcompleja de su dinámica, considerando el trabajo colaborativo constante. Acá, pues, a voz viva de nuestra coordinadora del postdoctorado y presidenta de la Redit, la investigación transcompleja es una nueva cosmovisión paradigmática que propone la adopción de una postura abierta, flexible, inacabada, integral, sistémica, multivariada, desde lo cuantitativo, lo cualitativo, lo dialéctico. Es decir, recopila y condensa todo lo que he venido disertando en el marco de esta presentación. Para ya concluir un poco, tenemos algunas posturas transcomplejas que el investigador en educación debe asumir para abordar el hecho educativo desde lo político, desde la parte curricular, con la competencia, la didáctica, la innovación y todos los factores que convergen en esta disciplina. Y tenemos la integralidad a partir de la articulación de saberes, prácticas y experiencia, implementación de didácticas innovadoras a partir de secuencias formativas que desde el religaje rompa con los esquemas tradicionales y de apertura a esa nueva concepción. Complementariedad, el docente, por supuesto, el investigador educativo debe buscar la conciliación entre métodos, enfoques, técnicas, instrumentos de investigación, la sistematización como proceso clave para la innovación desde el aula de clase donde surgen múltiples iniciativas para la transformación, la construcción y configuración de rutas epistémicas orientadas, por supuesto, al delineado de esas secuencias lógicas operativas que le conducirán al desarrollo de procesos eminentemente investigativos que detonen realmente el estilo de pensamiento y lógica de quien está investigando. No es porque el tutor o el director o una convocatoria me lo exigió de tal manera. Y por supuesto una postura que no podemos obviar y es la emergencia. Esa posibilidad que da lugar a la construcción de nuevas realidades desde la perspectiva relacional, dialógica y flexible con disposición a la conciliación entre lo irreconciliable. Eso es lo más importante de todo este proceso. Y que, por supuesto, implica unas macrocompetencias que he delineado a través de unos estudios realizados en el campo curricular, donde el investigador sale de la visión fragmentaria, disciplinar, unitaria, individualista y entra en un contexto estructural, relacional, dialógico, flexible, a favor de la construcción de una multirrealidad. Y partimos de estas 5 competencias.
Todo investigador transcomplejo en el contexto de la educación debe partir de la aproximación a la incertidumbre como escenario condicionante de la investigación. Ahorita en época de pandemia lo estamos viviendo. La incertidumbre nos arropó, nos tocó reinventarnos, nos tocó redescubrirnos, en función de ello seguir el curso. Pues buscamos desde la investigación una aproximación al manejo de esa incertidumbre, es decir, es hacer investigación con pertinencia social en el aquí y en el ahora, pero también estimando el desarrollo futuro o los escenarios futuribles próximos a ese encuentro. Tenemos la configuración de rutas de investigación emergentes, rutas que conduzcan a la articulación desde una perspectiva integradora, complementaria y no fragmentaria particularista. Otra macrocompetencia es que el investigador transcomplejo educativo determine desde su ejercicio la necesidad de incorporar una visión paradigmática multidimensional, no casarse con ningún modelo epistémico, ningún paradigma propuesta que exista, sino construir sobre la base de las ya existentes argumentos que le permitan desde la secuencia lógica operativa construir su propia realidad y de esta manera salir de la reproducción de la ciencia a una producción verdadera de conocimientos que retroalimenten la esencia de esa disciplina, multidisciplina o realidad estudiada. De igual forma, tenemos la capacidad dialógica relacional entre entidades emergentes en el contexto digital. Ahorita el docente se enfrenta mucho en estos entornos, se enfrenta con herramientas, plataformas, y ayer, vuelvo y repito, me identifiqué mucho con la propuesta de la doctora Mesa, con la epísteme digital, porque también es una propuesta que vengo desarrollando desde el modelo educativo curricular acá en universidades panameñas. Y es súper interesante saber cómo se da la interacción entre el sujeto y el objeto, pero más que todo entre ellos, entre el contexto donde emerge la realidad objeto de estudio. Y realmente nos hemos encontrado que a partir de esa interacción es que se ha dado lugar a nuevos discursos, nuevas prácticas, nuevas modalidades, metodologías que han permitido innovar a nuestros días para responder a la necesidad emergente curricular que hemos vivenciado en todos los países de la región y el mundo entero, porque esto no ha sido una situación exenta para un país, de un país y otro. Y una última competencia tiene que ver con la macrocompetencia del investigador, es que debe asumir como herramienta clave la sistematización de nuevos discursos desde la integración dialógica. No es inventar nombre por inventar nombre, y es como digo yo, es como la moda de la neurociencia aplicada. Ahora todo le queremos poner neuro antes de, ¿ok? Como que ese prefijo que nos indica la tendencia y la moda. No, no es tendencia, no es moda. Es que realmente el discurso que argumenta la práctica del investigador encuentre esencia y significado desde realmente la propia práctica, no simplemente porque semiológicamente le quiero cambiar el nombre y generar un aporte para decir, wow, innové, o generé un aporte transcomplejo. No. Eso ha sucedido mucho con el contexto de la neurociencia y pues es lo que buscamos evitar desde estos escenarios. Es realmente que esos conceptos, esos constructos, esos nuevos significados se supediten a una esencia del discurso y que ese discurso encuentre sentido figurado desde la representación de la realidad que cada uno buscamos ejercer a través del ejercicio de la investigación. Por ahora, estos han sido mis aportes, Waleska, Comunidad Académica Científica. Han sido mis aportes en el marco del postdoctorado en investigación emergente, que he podido complementar a lo largo de múltiples espacios y que hoy me siento muy satisfecho porque puedo decir, hay un aporte, hay una visión hacia dónde ir más desde lo operativo que desde lo teórico y discursivo que ya muy bien Redí ha venido fundamentando y sedimentando a lo largo de su creación. Muchísimas gracias.